En un viaje a su pasado, una mujer busca los fragmentos dispersos de lo que fue su madre para traerla de vuelta en el espejo roto de la memoria. En otros momentos, también nos contará los últimos instantes en el mundo de su padre, un lector devoto y demasiado humano. Hoy, en Señal Literaria, la autora de Las huérfanas y duerme vela, Melba Escobar. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. Hoy nos acompaña aquí en la casa una gran autora, una escritora que no ha dudado en indagar y recorrer los periplos de la sangre y la belleza. Les hablo de Melba Escobar. ¿Cómo estás, Melba? Bienvenida a Señal Literaria. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Melba. Melba, conversemos sobre esta novela tuya, Las huérfanas, tu última novela. Es una novela muy sentida, muy profunda, en la que tú indagas en la figura de la madre. ¿Qué nos puedes contar de la construcción de esa novela, de su origen, el germen, si se quiere? Bueno, pues mi mamá fue un gran personaje, era como una diva de Almodóvar. Siempre estábamos sintiendo a sus hijas que éramos como espectadoras, que ella estaba en un teatro, en el escenario y bueno, que en cualquier momento había que aplaudir. Y siempre tuve esa sensación, ¿no? Como de un show que uno admiraba mucho, además. Entonces siempre la vi como un personaje, pero esto se vio aún más respaldado cuando ella ya en su lecho de muerte, con un cáncer muy agresivo, al final de sus días, un día me dijo: espero que todo mi sufrimiento te sirva al menos para escribir una novela. Entonces a mí me quedó claro que casi que me estaba haciendo un encargo, pero también que me estaba dando la licencia, digamos, de escribir sobre su vida. Claro, totalmente. Hay algo, Melba, en esta novela, y es el hecho, claro, una novela biográfica, pero está el hecho de que tú cuentas un poco tu madre a contraluz. Todos los seres humanos tenemos momentos oscuros y de luz. Y, y bueno, creo que ella en algunos momentos de su vida tuvo comentarios desafortunados, quizás hirientes contigo. Y la novela es un poco ese viaje al pasado y a varios de esos momentos, ¿cierto? Sí, cierto, ella era una mujer que podía parecer muy trastornada, muy variable, impulsiva, y a la vez era muy cerebral, supremamente racional y sin embargo tremendamente impulsiva. Eso cuando uno es niño es difícil porque sobre todo pues como uno necesita mucho más como entender qué esperar. Con ella nunca se sabía realmente qué esperar. Y yo creo que al final es una sensación rara, es como pensar que ella fue una gran mamá cuando uno era adulto, que ella hubiera sido como siempre una gran mamá de adultos, pero era como una mamá no apta para niños, Claro. porque uno de niño espera otra cosa, espera seguridad, espera confianza, espera un refugio, todo lo que ella nunca fue, ¿no? Sí, sí, sí. A la vez me parece que lo fascinante de esto es entender que también puede haber muchas otras maneras de maternar, que tendemos a creer que ser mamá es una sola cosa y hay que ser dulce y cariñosa y amorosa, incondicional y paciente hasta el infinito. Y a veces esas características anulan también, a mi modo de ver, la idea de ser mujer. O sea, creo que uno puede ser mujer y ser mamá y ser una personalidad, y que las mamás también pueden ser cínicas, pueden ser burlonas, pueden ser crueles, pueden ser tantas cosas que fue la Claro, mía, ¿no? claro. Y creo que este libro también es un poco como Claro, dejar llevar toda esa honestidad claro, y darle claro. como legitimidad a esa opción, ¿no? Bueno, Melba, y en este libro me parece que tú también indagas un poco en la historia de amor de tus padres, ¿no? Una historia de pronto, esos amores contrariados de los que hablaba García Márquez a contracorriente. Él, un caleño en ascenso, y tu madre, pues una española distinguida de la sociedad. Hay una foto muy bonita en el libro, de hecho, pero me llama la atención de pronto los comentarios que surgieron en algún momento, por ejemplo, sobre él, esto de que la familia de ella en España lo consideraba un estibador de Buenaventura. Sí, sí, sí. Sí, digamos que es como todos esos malentendidos a veces de el equipaje que uno carga, de los estigmas y, ¿no? Sufrieron mucho de eso. Mi mamá igual se refería a él como un mendigo. Ella decía, era un clochard, tu papá.
porque ella sí, ella era de un origen muy aristocrático, como esa aristocracia pues que se creía muy elegida para grandes cosas en el mundo. Su papá estaba un poquito loco con todo eso, ¿no? Era un poco delirante, como que se sentía una persona muy especial. Yo creo que a ella también le tocó lidiar con toda esa locura de la nobleza, que tenían mucho esta idea de ser como elegidos, no saben uno para qué. Y en cambio, bien como dices, mi papá era un vallecaucano de provincia, de la Cumbre Valle, que era el hijo de un maestro de escuela y que se hizo a pulso y que llegó a París después de ser becado primero en la Javeriana de Bogotá, después lograr una beca para estudiar en París. Un hombre además muy moreno, muy alto, muy atractivo. Y claro, eran una pareja totalmente dispareja. Lo que se esperaba de mi mamá era muy distinto, ¿no? Como que continuara un poco en esa misma onda, pues, de esta aristocracia bastante venida a menos, porque con la guerra civil y demás todos se arruinaron y no servían para mucho, porque hay que decirlo, la mayoría de nobles y gente aristocrática no sirve para mucho, pero tenían mucho abolengo. Claro. Y creo que mi mamá en realidad fue también una rebelde, porque justamente quiso elegir un camino muy diferente al que el destino le trazaba, ¿no? Y quiso casarse con este hombre que le ofrecía una aventura, que era: vámonos a Colombia y vamos a construir una vida desde cero y a hacernos a nosotros mismos. Era un poco esa la aventura. Y yo creo que es una aventura que tuvo momentos maravillosos, pero también muy difíciles, porque había muchos desencuentros, justamente por ser dos mundos como tan contradictorios. Claro, él le mostraba un mundo distinto y pienso en él como personaje. Si bien en esta novela él aparece de fondo, pues esta novela conversa un poco con Duerme Vela, tu otra novela, en la que pues lo conocemos a él un poco más de cerca y sabemos que era un gran lector. Por ejemplo, los libros de su biblioteca todos estaban subrayados casi que hasta la última página. Y bueno, también es curioso que parece que era un hombre que no se quería casar necesariamente. No, está esta anécdota que tú la cuentas en el libro, que poco antes del matrimonio pues él estaba en la librería buscando un libro para un amigo. Exacto, es tremendo. Yo creo que, como le pasa también a muchas personas, quizá de generaciones anteriores a la nuestra, esta sensación de que se llegaba al amor y a la familia como por un accidente, muchas veces un accidente trágico, ¿no? Él llega a París y bueno, eso, era este hombre que mi mamá describía como un señor muy alto y muy guapo, con los zapatos rotos y con un abrigo que no era para un invierno, ¿no? Y de alguna manera él quiere como seducir a esta española y pues acaba ella quedando embarazada y acaban forzados a un matrimonio que ninguno deseaba, y así arranca esta historia y finalmente pues acaban queriéndose profundamente y teniendo además 4 hijas. Pero es verdad, el día que se casaban, él no aparecía y no aparecía y no aparecía, y su amigo Edgar sabía que él siempre estaba en una librería de libros viejos, se fue a buscarlo y ahí lo encontró y le regaló un libro además que es muy simbólico, porque el libro se llama Crítica de la vida cotidiana. Y él estaba muy obsesionado en ese entonces, imagínate los años 60 en París, que era realmente la revolución absoluta contra el establecimiento, contra todos los símbolos de, no sé, como de la burguesía, y para él la familia representaba lo más burgués, y él lo último que deseaba era crear una familia. Él quería ser un revolucionario. Claro. Y sin embargo se ve ahí atrapado en todo esto, ¿no? Melba, estoy pensando en esta novela, en la última, en Las huérfanas, y el hecho de contar a la madre un poco a contraluz me hace pensar en esa novela, Tú no eres como las otras madres, y pienso que para ti el ejercicio de escribir este libro pudo ser doloroso en algún momento. Yo supongo que tú pudiste llorar terminando algún capítulo fácilmente, ¿no? Muchas veces, de alguna manera esto también es un viaje en la memoria. Yo creo que todos somos resultado de una memoria narrativa, que es de alguna forma lo que nos hace ser quienes somos. Nos contamos historias, ¿no? Porque queremos a este y no a este, porque soy como soy, porque siempre todo es un relato finalmente, Claro. porque no hay pruebas, ¿no? Es una gran subjetividad, y yo Claro. quise volver a esa memoria de infancia un poco para reconstruirla desde ahora, pues con la información adicional que tengo ya
quién era mi mamá, ¿no? Y quién era esa niña, en fin. Es una manera también de sanar dolores viejos, el hecho de poder regresar atrás y completar los espacios vacíos que uno tiene. Sí, totalmente. El hecho de poder contarnos y poder contarle a los demás la propia historia, no sé, me hace pensar en que quizás nosotros sin historia no somos mayor cosa, ¿no? Necesitamos un relato para llevar a cuestas que le dé sentido a nuestra vida, si se quiere un poco, ¿cierto? Así es, sí. Melba, hay algo muy curioso en este libro y son como los destinos, ¿no? El hecho de que el destino a veces parece repetirse, los nombres, y es algo que te quiero preguntar, como esa trazabilidad, esa casualidad, si se quiere, entre los nombres y los destinos, y como si los destinos o los nombres nos trazaran un destino. Sí. Que pasa, por ejemplo, bueno, tu mamá, Miriam de Nogales, pero tu prima, que tenía el mismo nombre de ella, termina finalmente intentando suicidarse igual que su madre, pero ella sí lo consigue. ¿Qué piensas tú de esos destinos tan ligados al nombre? Sí, pues digamos que eso fue lo de mi prima y mi mamá, las dos eran Miriam de Nogales, tía y sobrina. Sí. Mi prima tenían hasta un parecido físico, ambas con pelo rizado, rojizo, altas, delgadas, muy blancas, ojos grandes, ¿no? Y las dos Miriam de Nogales, y de alguna manera lo que es muy paradójico es que mi tío decidió llamar a su hija Miriam después de que mi mamá tuvo su intento de suicidio y de esto le da, digamos, una segunda vida de la que habla la novela. Y lo paradójico es que ese nombre de mi prima, en honor a mi mamá, va a ser mi prima quien 30 años más tarde se va a suicidar y ella sí muere. Entonces, claro, la novela está construida desde este paralelo de dos mujeres en espejo que son como dos versiones de una misma opción, ¿no? Como en la vida a veces son caminos que se bifurcan, pero que hubieran podido ser cosas que no fueron. Yo también, se repite mi tía Melba, que es la hermana de mi papá, que fue una mujer un poco loca, también muy rebelde a su manera, no se quiso casar, nunca quiso abandonar su casa, tenía un mundo absolutamente rico y enorme sin salir jamás de su casa, porque tenía una fobia como a lo exterior tremenda. Y una mujer que significó muchísimo para mí. Entonces también creo que a veces en las familias sentimos como esto que se habla tanto ahora de las constelaciones, ¿no? Sí. De la idea de que uno se pregunta qué tanto es destino, qué tanto es azar, qué tanto estaba escrito en algún lugar que no sabemos. Y juego mucho con esto en la novela, con estos nombres que se repiten, fechas que se repiten, temperamentos o situaciones como eso. Dos Miriam, una que intenta suicidarse y luego tiene una nueva vida, y la que sí se muere en un suicidio, ¿no? Tremendo. Entonces se trata mucho de eso. Yo creo que ver a la familia también nos permite a veces vernos a nosotros. Es como un espejo para entender muchas cosas. Sí, totalmente. Melba, ¿y cómo fue sentarte a construir este libro? ¿Cómo es tu rutina como escritora? Pero es que me llama la atención porque es un libro particular por la dosis de profundidad en tu propia historia, si se quiere. Y supongo que conversaste todo el tiempo con tus hermanas, ¿no? ¿Cómo fue eso? Además, porque entiendo que hay un chat, luego de que muere tu madre, hay un chat que habla un poco del sentido del humor que tienen, ¿no? Y es una reivindicación del humor de pronto en momentos difíciles de la vida. Sí, de hecho, el nombre de la novela, pues es, sí, mi mamá también tenía un humor muy negro y se lo heredamos todas. Cuando mi mamá muere, que fue además una larguísima agonía, muy bonita, porque vino gente de todas partes a acompañarla, estuvimos mucho con ella, nos pudimos despedir mucho, hablamos mucho de la vida, de todo. Y ella ya era claro pues que se nos iba, y cuando se murió, pues era un momento muy anunciado. Entonces había algo como en esas muertes que hay casi algo también liberador, como bueno, ya, ¿sí? Un descanso para todos, para quien padecía y para los demás. Y una de mis hermanas, que en ese chat de las 4 hermanas, que creo que no me acuerdo cómo se llamaba entonces, cambió enseguida el nombre del grupo y le puso Las Huérfanas. Tremendo. Tremendo porque, claro, a uno le daba como una risita nerviosa,
Pero era, ay, pues sí, es lo que es, ya no tenemos papá ni mamá, entonces daba entre risa y nervios y casi ganas de llorar y eso es está muy como en la esencia de la forma como nos entendemos Claro, nosotras. claro, claro. Melba, la vejez, porque pienso que tu mamá, si bien le tocó esos momentos difíciles en la vida y bueno, tenía su sentido del humor, su pasión por cosas que le interesaban, la reivindicó todo el tiempo. Parece que ella sufre una transformación en la vejez, en sus últimos días, como si se perdonara a sí misma, a los demás y se reencontrara consigo mismo, consigo misma. No sé si fue lo que quisiste decir, que pasó tal vez con ella. Pues yo creo que sí, digamos que la mamá de la infancia que uno recuerda era esta mujer atormentada, con una enfermedad, porque ella sufrió lupus desde que yo era muy niña y también pues tenía alguna enfermedad mental, no sabemos si era un trastorno de personalidad, nunca se quiso tratar. El libro habla mucho también de las enfermedades mentales en las familias y cómo eso también se hereda y se repite y muchas veces se oculta y queremos meter todo bajo la alfombra. Y ella tenía un poco de esto, también hija de un gran psiquiatra, su gran obsesión era la cordura ante todo, ¿no? Siempre los locos éramos los demás. Y yo creo que su miedo de que quizá estaba mentalmente mal era lo que más la hacía insistir en que estaba bien. Y lo curioso es que yo creo que cuando dejó de estar obsesionada con que no estaba loca y con que se podía permitir, digamos, o que todos nos podemos permitir eso, la diferencia, ¿no? Ser distintos, no parecernos a lo demás, cierto tipo de locura, en fin, se empezó también a perdonar sus decisiones de vida, sus errores, lo que fuera, empezó a ser una persona mucho más pacífica y más compasiva y comprensiva, a estar bien. Sus últimos 20 años fueron muy buenos y cada vez más. Es curioso porque uno siente que la vejez es ese camino como hacia el deterioro y ella murió en la cúspide de la paz interior y de la lucidez. Entonces, sí, sin duda es una elección. El sentido del humor, Melba, porque entiendo que en algún momento una de tus hermanas te dice, Melba, pero ese nombre tuyo es feísimo. Entonces, en esos últimos momentos, tú vas a preguntar, claro, esa costumbre que tenemos de pronto todos de acusar a un hermano con el padre o con la madre. Y le preguntas y la respuesta de ella pues es bien curiosa. Sí, ella dijo que sí, que mi nombre era espantoso, que ella siempre había pensado que era espantoso. Claro, en ese momento no fue gracioso, luego me dio mucha risa porque era muy ella no tenía ninguna capacidad de mentir, estaba siempre diciendo verdades que podían ser muy tóxicas en su momento, pero que como te digo, con la adultez todo eso adquiere como otro sentido, ¿no? Nos dio también muchas licencias, su temperamento nos permitió ver que eso también era posible, que era posible decir la verdad, que era posible romper el molde, que era posible tener otro tipo de relación con... Era una mujer muy exigente, también hablo mucho de eso en la novela, muy exigente, lo fue con todas, y en mi caso pues yo creo que le debo mucho mi trabajo, porque ella era mi lectora más exigente. Siempre estaba encontrando errores en mis manuscritos, yo se los llevaba y con un lápiz rojo volvía y señalaba. La novela ya impresa seguía encontrando y a la vez celebraba mucho mi trabajo. A la vez desde que empecé a escribir en la adolescencia era la persona que más en serio me tomaba. Entonces siento, por ejemplo, que a veces tenemos y más en este mundo como esta idea de celebrarle todo a los niños, por ejemplo, ¿no? A siempre estar como de cheerleaders de los hijos, siempre diciendo que eres lo máximo, lo mejor, eres el mejor, campeón. Está bien, pero también está muy bien exigir, y exigir también es una forma de afecto, a veces incluso que reclama más trabajo, ¿no? Reclama mucho más trabajo leerte 5 veces los manuscritos de tu hija que estarle diciendo eres maravillosa y te quiero mucho y nunca vas a fallar y eres lo mejor. Entonces también creo que yo aprendí a reconocer en todas unas virtudes, ¿no? Como una forma de amar que implica un esfuerzo crítico y un esfuerzo también por entender el trabajo del otro y darle un valor, ¿no? Qué bonito eso, Melba. Yo quiero que hagamos un breve paréntesis. Quiero mostrar estos 2 libros también.
de la producción de Melba, porque Melba pues me parece que es una autora realmente muy versátil. Cuando éramos felices y no lo sabíamos, pero no lo sabíamos, narra un poco tus 4 viajes entre Colombia y Venezuela, ¿cierto? Así es. Que tú no tenías una línea editorial ni nadie que te dijera tienes que contar esto. Realmente tú contaste lo que quisiste en ese viaje, de lo que viste, de la migración, los migrantes, ¿cierto? Correcto, sí, digamos que sí, yo creo que la información, por ejemplo, en el caso de Venezuela y sobre todo en esa época, todo parecía como muy viciado, ¿cierto? Muy político, con segundas intenciones, las noticias siempre tenían un subtexto ahí que era difícil preguntar. Yo me preguntaba, pero de verdad qué está pasando, ¿no? Más allá del discurso político. Claro. Y esa era mi intención, un poco como conocer la vida cotidiana del el día a día de la gente, cómo era, Claro. porque había toda esta gente llegando a Colombia, Sí. qué los motivaba a venir o qué los motivaba a quedarse, en fin, un poco entender el relato humano que hay a veces detrás de todas estas crisis humanitarias Sí, o sí. políticas que vivimos. En La mujer que hablaba sola, pues de pronto la audiencia recordará ese bombazo en el centro comercial andino, pero creo que es muy inteligente el abordaje en la novela, porque tú te pones en los zapatos de la madre de uno de los sospechosos, ¿cierto? Sí, es un poco también como explorar, siempre me ha interesado en mis libros explorar otras formas de violencia menos trajinadas pues en la historia de Colombia, que finalmente pues sí, es un país tan lleno de guerras y narcos y drogas y miles de problemas que hemos sufrido a lo largo de la historia, pero hay Claro. una cantidad de microviolencias que en cambio creo que tenemos mucho menos documentadas, como las violencias que se viven en las familias, en el día a día, en las jerarquías también, ¿no? En las relaciones de poder, en el que va en la camioneta y le echa la camioneta al que anda en un carrito, en fin, todas esas son formas de violencia que tenemos mucho más naturalizadas, pero que yo creo que están muy conectadas con las grandes violencias que vemos también. Claro, claro, totalmente. Melba, volvamos ahora sí del pequeño paréntesis a las huérfanas, porque quiero preguntarte por el amor a los padres. Recuerdo una vez una frase de Andrés Neumann, el escritor, que decía que el verdadero amor por los padres es póstumo. ¿Tú qué piensas? Está buenísima. Sí, yo creo que en general el verdadero amor en general es póstumo. Póstumo. Qué mejor ejemplo que Jesucristo. Es decir, mi tía, hay una frase en Las huérfanas, además, mi tía decía, es que solo un amor tan absoluto solo lo podía generar un muerto, refiriéndose a Cristo, ¿no? Como a toda una iglesia, como la iglesia católica está montada alrededor de un muerto, porque los vivos somos imperfectos, los muertos no necesariamente lo son, ¿no? Al final también el día a día de los padres yo creo que hay roces, hay tensiones, hay momentos felices, hay momentos amargos y eso está vivo, ¿no? Eso permanece, es un relato que no puedes atrapar porque se sigue moviendo, es como una película que no se ha acabado. Cuando se acaba, realmente puedes mirar atrás y recoger un balance, que es un poco lo que yo intento con Las huérfanas, como de todo eso de bueno y malo que nos hace también ser quienes somos. Sí, 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 totalmente. Pienso en eso de perdonar a los padres, ¿no? También con el tiempo, con la mirada, por ejemplo. Esos pasajes de García Márquez en los que hablaba de que algún personaje miraba ya a su padre muerto en retrospectiva y se dolía de no acompañarlo en la soledad de sus errores. Pasa con los padres y con las madres, ¿cierto? Tal vez. Yo creo que también el hecho pues que ahora soy una mujer madura y tengo 2 hijos, ha revaluado completamente la lectura que hacía de mi mamá, por ejemplo. Yo creo que en los momentos en que ella podía ser muy dañina y hacer comentarios muy agresivos y muy duros para entonces, no tenía la información que puedo tener ahora de desde dónde esta mujer también estaba sufriendo, desde dónde era una mujer herida, y era una mujer, insisto en lo de mujer más allá de madre, Claro. que es alguien que no solo se traga todo entero, sino que también tiene reacciones Claro. y tiene sentimientos y tiene heridas propias, ¿no?
Y a veces la vida se nos va mucho reconstruyendo todos esos capítulos y tratando de darle un sentido, que es, como tú bien dijiste antes, lo que hace la literatura, buscar darle sentido a lo que a veces parece no tenerlo. Que antes que ser madre finalmente era mujer y siempre quizás ha estado el juicio social sobre las mujeres que tienen una vida excesivamente propia, ¿no? Como ellas, pero lo que uno ve con el tiempo y a la hora del té es que eran unas mujeres enamoradas de la vida y de su propia vida, tal vez, y tenían derecho totalmente. Lo que pasa es que, claro, como los tiempos cambian, ahora sí es más normal, pero en esa época en la que ella estaba se veía como sospechoso, tal vez. Sí. ¿Cierto? Sí, y yo creo que también ella fue cambiando en eso, ¿sabes? Como de dejar de castigarse por ser quien era, que a veces las mujeres sí hemos sentido mucho que hay una forma de ser, hay una forma de ejercer todo, el ser esposa, el ser madre, no hay otra, ¿no? Y hay que apañarse de alguna manera. Y yo creo que ella se castigaba porque no conseguía representar ese papel. Al final, en algún momento aceptó todo y se sintió aceptada también, por lo menos por sus hijas, y todo cambió, ¿no? Bueno, Melba, yo te quiero dar las gracias por estar aquí en Señal Literaria, este espacio que seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Gracias por esta buena conversación y por tu buena novela y tu obra. Muchas gracias a ti, Eric. Y a la audiencia le quiero dar las gracias por dejarnos entrar en sus pantallas en estos 4 meses en los que hemos llevado conversaciones con autores y autoras. Gracias también a todo el equipo técnico, a la producción, a la tropa técnica que nos ha acompañado en estos meses. Esperemos que estas conversaciones a fondo sigan llegando, conversaciones sobre la literatura, esos mundos posibles que nos deja entrar y nos promete la literatura y todas sus historias. Melba, bueno, te invito a la silla, la famosa silla huérfana, para que nos leas un fragmento y le demos un cierre al programa. Dale. En Las huérfanas, como en Duerme Vela, hay fragmentos de sueños que son muy importantes en la novela y yo les voy a leer un sueño. En el sueño, mamá tenía unos pechos gigantescos coronados por pezones rosados. De sus puntas erguidas brotaba leche como agua de una fuente. La leche rodaba por su piel y caía sobre el suelo empantanado en un charco dulzón. Mamá se veía plácida, tumbada en su propio pantano lácteo, tenía los brazos estirados a los lados como si fueran cordilleras. De su cráneo salían robustas ramas, hojas, flores, semillas que se fundían en la tierra lechosa. Mamá permanecía inmóvil. A su alrededor, sus crías eran musas, cíclopes, gigantes, enanos, guerreros, brujas y centauros. Todas sus criaturas bebían de la misma charca, viendo en ella y sus confines al mundo entero y finito, no a una madre, no a una persona, no a una mujer, no a otra presa. Finaliza la primera temporada de Señal Literaria y en esta casa estamos felices de haberles llevado tantas voces de la literatura. Abrimos con Piedad Bonet y cerramos con Melba Escobar. Gracias por vivir con nosotros las vidas posibles que nos depara el universo infinito de los libros. Esto es Señal Colombia, la señal de la paz.